Tengan ustedes muy buenos días. Mi nombre es Reinaldo Hernández. Soy el presidente de la Corporación de Estudios Históricos de Chile y durante este año 2026 los vamos a seguir acompañando con temas históricos, ya sea a nivel nacional como a nivel internacional. Para mí es un grato placer comenzar este año junto a la compañía de Carlos Valdenegro, profesor de Historia, Geografía y también abogado de nuestro país, que nos va a comentar en esta semana que estamos conmemorando estos hitos históricos tan importantes de la Guerra del Pacífico, las batallas de Chorrillos y Miraflores. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, estimado Reinaldo. La verdad que es un placer también para mí tener la posibilidad de comenzar este año 2026 en un hito tan trascendente como es poder comentar estas batallas de Chorrillos y Miraflores, ya que forman parte, yo diría, de aquellos acontecimientos trascendentes dentro de lo que fue la Guerra del Pacífico, que es lo que vamos a comenzar a analizar en esta ocasión. Perdona, Carlos, antes de comenzar. ¿Estas Sí, fueron las batallas más decisivas o fueron batallas terminales? mira, hay algunos historiadores, dentro de ellos el gran Rafael Mellafe, que él es uno de los grandes investigadores actuales de la Guerra del Pacífico, quien Perfecto. habla de justamente de batalla trascendental en singular, pero para referirse a la batalla de Tacna. ¿Mm? Ah, Yo concuerdo con él que la batalla de Tacna fue trascendente en la Guerra del Pacífico, pero creo que no es la única batalla trascendente. Creo que también lo fue Chorrillos y Miraflores. Y tal vez podríamos plantear incluso eh, ya prácticamente como la última gran batalla, la de Huamachuco, también como una batalla trascendente porque ella es la que nos permite en definitiva eh, terminar la guerra del Pacífico. Ya prácticamente Cáceres, el brujo de los Andes, Andrés Avelino perfecto. Cáceres, ya simplemente en términos boxísticos decide tirar la toalla. ¿Mm? Ya. Pero por eso yo considero que Tacna es trascendente. Como lo señala Rafael Mellafe, él sacó un libro específicamente respecto a eso, principalmente por el hecho que se rompe la alianza primigenia, que es la que había dado origen a la guerra, porque Bolivia, después de Tacna, se va a su altiplano y no vuelve a combatir más como un estado contendiente, por así decirlo, a pesar de que era el estado que había dado origen a Claro, esta guerra. exactamente. ¿Mm? Pero Chorrillos y Miraflores, como lo vamos a ver, permite, a través del triunfo de nuestras fuerzas, que caiga y que se ocupe la capital virreinal, Lima. Por lo tanto, desde ese punto de vista, también creo yo que son dos batallas trascendentes, principalmente, a mi juicio, Chorrillos. Porque Ya. la clave de la caída de Lima es, en definitiva, el triunfo de Chorrillos, que fue una guerra, perdón, una batalla monumental, con una cantidad de hombres en disputa que casi llega a los 50.000. Es decir, era una batalla, o ha sido una de las batallas más importantes y grandes de Latinoamérica Ah, mira, de mira, mira. Hispanoamérica, de América del Sur, si quieres tú. ¿Mm? Sí, Para dejar de lado lo que han sido las batallas en Norteamérica, Estados Unidos y México, por así decirlo. ¿Mm? Pero en Sudamérica, esta ha sido, yo creo que, junto con Tacna también, y hay una batalla por el Río de la Plata, por esos lados, que también tuvo en cuanto a lugar con un volumen, número importante de hombres que estaban combatiendo. ¿Mm? muy, muy Así que aclaratorio, Carlos. Así que, eso es un poco a modo de introducción, si quieres tú, al respecto. ¿Mm? sí. Ahora, eh, tengo medio lento, parece la... Ahí está.
los brujos peruanos ahí Sí, haciendo. mira, a modo de introducción también del tema, uno siempre habla de Chile como una nación guerrera, ¿ah? Hijos de dos pueblos guerreros, el Imperio Español y obviamente el hombre araucano, ¿ah? Ambos guerreros, por lo tanto, los hijos de esta mezcla, de este mestizaje, obviamente tenían que ser hombres guerreros. ¿Mm? Y desde ese punto de vista, como nación guerrera, nosotros poseemos una serie de hitos históricos que nos hacen sentir obviamente orgullosos de nuestro pasado y por lo tanto de una gran cantidad tanto de hombres como de mujeres que con su sacrificio y esfuerzo han entregado lo mejor de sí para defender el territorio patrio, nuestra soberanía y obviamente a los integrantes de nuestra nación. El siglo XIX obviamente es muy rico en este tipo de héroes que surgen, ¿m? Porque Claro, es Mario donde, Góngora, sí, perdona Carlos, Mario Góngora siempre hablaba de que el siglo XIX fue el siglo de la guerra, en su ensayo sobre el Estado, sobre la noción de Estado en Chile. sí, exacto, efectivamente. ¿M? Guerras tanto internas como Claro, externas. sí, ¿M? sí. Nosotros nos vamos a circunscribir ahora en lo que es una guerra externa, que fue contra los aliados Perú-bolivianos. ¿M? Dentro de este contexto, nosotros nos encontramos con que entre el 13, 15 y 17 de enero de 1881 hay tres grandes hitos históricos dignos de conmemorarse. En primer lugar, la batalla de Chorrillos, 2 días después, la batalla de Miraflores y posteriormente, en virtud del triunfo de nuestras tropas en ambas batallas, el ingreso por tercera vez de nuestras tropas a Lima. ¿Mm? Ahora bien, A esta ver, ¿se puede explicar, Carlos? Porque generalmente, sí, bueno, ¿por qué hablo de por tercera vez? Porque la primera vez podemos decir que se produce el ingreso de tropas chilenas a Lima en lo que fue la travesía, por así decirlo, o la incursión de la Escuadra Libertadora del Perú cuando nuestras tropas, eh, organizadas principalmente por O'Higgins, manda una gran expedición libertadora que iba al mando de un argentino que estaba al servicio de nuestro país, ¿m? El general San Martín, ¿m? Porque él no iba representando a Argentina, él iba representando a nuestro país, había sido contratado por Chile para que asumiera el mando de esta escuadra libertadora en la parte terrestre, si quieres tú, porque la sí, parte marítima estaba comandada por el gran almirante Lord Cochrane, que es el gran organizador de nuestra Armada Nacional. ¿Mm? Esa es la primera llegada, por así decirlo, de soldados chilenos que desfilan en Lima. La segunda oportunidad se produce en el año 39 cuando nuestras tropas eh, inician, por así decirlo, la segunda incursión contra el mariscal Andrés de Santa Cruz, ¿m? Que había creado la Confederación Perú-Boliviana y que Diego Portales, con esa gran visión geopolítica, si podemos denominarlo así, ve el peligro que significaba esta Confederación Perú-Boliviana que buscaba recrear un poco el antiguo imperio inca. Y frente claro, a ese peligro, Portales organiza esta expedición, la primera de ellas el año 37, pero que en definitiva va a significar que antes de que se materializara esta expedición, Portales es asesinado en el puerto de Valparaíso por una sublevación de tropas en la ciudad de claro, Quillota, al mando de José Antonio Vidaurre. Pero esa es otra historia que la podemos dejar para junio. sí. Y esta Entonces, sería la tercera entonces. claro, esa era la segunda, contra la Confederación Perú-Boliviana. Y la tercera
es cuando nuestras tropas el 17 de enero de 1881 logran ocupar la capital peruana. O sea, podríamos decir que Lima es la ciudad más al norte de Chile, ¿no? ¿Mm? Bueno, podría ser una afirmación de esa Una naturaleza. broma nomás, amigos peruanos, no se enojen. Ahora, esta ocupación de Lima y estas dos batallas previas se dan en el contexto de la quinta campaña de la Guerra del Pacífico y que fue denominada o se denomina actualmente como la campaña de Lima, teniendo una destacada participación en estos hechos el destacado general Manuel Baquedano González, que ya había participado siendo un joven subteniente en esa época en la segunda incursión a Lima, que era en esta campaña o guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Ahí hay todas unas anécdotas respecto de Baquedano, pero no vamos a meternos en ese tema ahora. ¿M? Pero sí destacar la gran participación de Manuel Baquedano González, tanto en la cuarta campaña, como fue la campaña de Tacna y Arica, que fue una de las batallas trascendentes, como lo dijimos previamente, y posteriormente en estas otras dos campañas trascendentes, o dos batallas trascendentes, como es la campaña de Lima. Por lo tanto, gran parte del triunfo de nuestras tropas en lo que es la Guerra del Pacífico se deben a la genialidad, si quieres tú, de don Manuel Baquedano González, que yo diría que hoy en día merece a todas luces que su monumento vuelva al lugar del cual nunca debió haber salido, que es en lo que era la Plaza Baquedano. Chile, en esa época, recordemos que libraba una cruenta guerra contra Perú y Bolivia. Tanto de hecho, desde el 14 de febrero de 1879, que es cuando comienza la primera campaña de esta guerra, como de pleno derecho, que es desde el 5 de abril de dicho año cuando se le declara la guerra al Perú de manera oficial. Por lo tanto, luego de diversos triunfos obtenidos en el campo de batalla, lo que es la guerra marítima, con todo lo que significó el 21 de mayo, la campaña de Tarapacá, donde, si bien es cierto, tenemos importantes triunfos, también tenemos ahí una derrota muy lamentable, como fue la derrota en lo que es el combate de Tarapacá. ¿Mm? Posteriormente viene la cuarta campaña, que es la de Tacna y Arica, y en este caso vamos a entrar a analizar lo que es la quinta campaña de siete, que es esta campaña de Lima. Por otro lado, debemos señalar que luego de diversos triunfos obtenidos en este campo de batalla, Chile estaba a las puertas de Lima, con un ejército, reitero, al mando del general invicto don Manuel Baquedano, que se enfrentaba al ejército peruano al mando del denominado dictador Nicolás de Piérola. Acá tenemos algunas imágenes como previas a lo que es la batalla de Chorrillo, de lo que era la hermosura de este gran balneario, que hasta el día de hoy Sí, eh, acoge, yo diría, a la élite claro. de todo lo que es el Perú. ¿M? Si tú te fijas, no olvidemos que Lima y Perú, y Lima en particular, era la capital virreinal. Por lo tanto, siempre fue un lugar con grandes palacios, con gente de un alto grado de educación, porque ahí era donde llegan las primeras universidades al Imperio Español. Por lo tanto, Chorrillos, antes de la guerra, era un poblado, un pueblo bastante hermoso. Era donde iba a descansar la élite virreinal y la élite peruana. Bueno, hasta el día de hoy sigue siendo así, ¿no? Así es, hasta el día de hoy. Lo mismo Miraflores, también era un Miraflores, Barranco, eran zonas de un boato y de unas casas muy, muy hermosas. Esto era Chorrillos antes de la La verdad. famosa batalla del 13 de enero de 1881. ¿Mm? Chorrillos con su plaza y la iglesia antes de este año.
que estamos analizando. El malecón de Chorrillos, también con hermosas casas y palacetes. Previo, por lo tanto, a la entrada a la capital virreinal por parte de nuestros soldados, mucha sangre tuvo que derramarse por parte de las fuerzas contendientes. Es así que el 13 de enero de 1881 tuvo lugar la Batalla de Chorrillos, una de las más grandes que ha visto el continente sudamericano. Todo ello en virtud de la cantidad de hombres involucrados, como asimismo la artillería y apoyo logístico que se tuvo que movilizar en este tremendo enfrentamiento. Debemos destacar que en el caso de la batalla de Chorrillos, el terreno lo conformaba un grupo de muros formados naturalmente por una hilera de cerros, lo que lo transformaba en una formidable fortificación. Más aún, cuando sus defensas, organizadas por Piérola, estaban reforzadas por cerca de 100 cañones y 20 ametralladoras que podían concentrar el fuego sobre las planicies de las faldas de los cerros, por donde avanzarían nuestros soldados enfrentados, obviamente, a una asombrosa y enorme capacidad de disparos. Acá tenemos nosotros, podemos visualizar lo que es un croquis del teatro de operaciones. Si tú te fijas en la parte central, aparece Chorrillos. ¿M? Acá están las líneas de defensa organizadas por Piérola que evitaban llegar a Chorrillos y a la zona de Miraflores sin tener que entrar en combate. ¿M? Por lo tanto, esta zona del croquis es donde se enfrentan los diversos ejércitos, ¿eh? Tanto peruanos como los chilenos. Carlos, bueno, algunos textos de historia que he leído en relación a esta batalla asumían que no había mayores probabilidades por parte del ejército peruano de obtener un triunfo. Mira, no sé, yo creo que no era fácil el ataque nuestro, porque en primer lugar se habla de aproximadamente 30.000 soldados peruanos frente a 26.500. Sin perjuicio de que las defensas peruanas estaban muy bien organizadas. Ahora, había un factor a favor de Chile y era el hecho de que nuestra escuadra estaba también apuntando con sus cañones contra las fuerzas defensivas de Perú, pero que no tuvieron una mayor acción en esta batalla. ¿Ah? Por lo tanto, no era, por así decirlo, una carrera corrida. No, ¿Ah? no era una carrera corrida, pero Pero o sea, había que la enfrentar probabilidad que enormes triunfara el dificultades. ejército chileno era enorme. La Sí, disciplina del soldado chileno. sí, eh, eso es otra cosa. ¿Ah? entonces, La disciplina, el empuje que tenían y, por otro lado, que lo vamos a visualizar también ahí como una hipótesis de trabajo, que para Chile era fundamental lograr el triunfo en esta batalla, porque si no se ponía en riesgo gran parte de la campaña si es que nosotros lográbamos perder esta batalla. Pero por otro lado, también tenemos que tener presente que Perú, de una u otra forma, se estaba jugando su porvenir, si quieres tú, la vida o muerte, porque si eh, perdían pe- esta batalla, pero, Miraflores no estaba organizada como una defensa que pudiese contener a nuestras tropas y por lo tanto significaba la caída de su capital y eso ya prácticamente iba a marcar un término en gran parte de la guerra, sin perjuicio que vamos a ver que eso no fue así, pero ya gran parte de Perú estaba ocupado y estaba entregado, solamente quedaron lo que es la sexta campaña de esta guerra que va a significar la campaña de la Sierra, que fue también muy durísima para nuestras o tropas. sea, fue más dura que la otra porque
fue una batalla casi de guerrilla, de escaramuza. Exacto, Claro. exacto. Aunque Yo, cuando yo, yo- no fue de estos grandes enfrentamientos y sí, grandes no, cantidades de muertos y de bajas, como ocurrió en Chorrillos y Miraflores. ¿M? Pero aquí por lo menos nosotros podemos visualizar de que el ataque nuestro es desde el sur y proveniente desde el este, tratando de acercarnos hacia Chorrillos y principalmente avanzando por Miraflores para poder llegar a la capital Lima. ¿Mm? Todo esto, reitero, con una geografía que propiciaba más bien la defensa que el ataque por estos cerros y estos morros que constituían y estaban muy bien fortificadas. ¿Mm? Sin perjuicio que además los peruanos al igual que en el Morro de Arica, utilizaban estas minas eléctricas que provocaban también una serie de bajas por parte de nuestras tropas, donde aquí también tuvo una gran participación en Chorrillos principalmente, y porque aquí es donde él queda gravemente herido, Arturo Villarroel Garezón, que fue si mal no recuerdo, objeto nuestro, en diciembre de en una diciembre, ¿sí? conferencia también cuando Nuestro hablamos del Rambo personaje, chileno. nuestro ¿Mm? Rambo chileno, El- que les digo a los auditores si lo pueden revisar, extraordinario personaje nacional. que vale la pena conocerlo. Sí, ¿Mm? Aquí también hay otro croquis de esta batalla que es un croquis de la época porque aparece en el diario El Ferrocarril del 9 de febrero de 1881. ¿Mm? Que también muestra más o menos el orden de batalla de nuestras tropas atacando desde el sur este hacia el balneario de Chorrillos. ¿Mm? Ahora bien, la conquista de Lima era el objetivo político estratégico de esta campaña, para así lograr un acuerdo de paz con el Perú. Ese era el objetivo de esta campaña, que era lo que buscaba nuestro país. ¿Mm? Mediante la conclusión del objetivo militar que era la destrucción de las fuerzas peruanas que protegían la capital. No olvidemos que en lo que fue la batalla de Tacna, el ejército chileno logró destruir a gran parte de lo que era el ejército profesional peruano. Y claro. lo que eran las fuerzas que defienden a Lima a través de Chorrillos y Miraflores eran los soldados peruanos que habían logrado eh, arrancar, si quieres tú, o replegarse, en un término un poco menos ofensivo, hacia la capital Lima, ¿m? Donde Piérola logra reorganizar a estas fuerzas y crear un número importante de fuerzas, a lo cual se sumaban también, perdón, a lo cual se sumaban también, eh, voy a poner aquí en modo avión que se me olvidó colocarlo antes Un de... amigo peruano que le está diciendo que no va a haber ceviche hoy día. Ya, ahí dejamos el celular para que no nos moleste, no nos interrumpa nuevamente, pero decíamos que gran parte de las fuerzas peruanas eran una parte del ejército profesional que se había replegado hacia la capital, más una especie de reserva que se constituye con soldados y con gran parte de la élite de profesionales peruanos que van a conformar esta fuerza de reserva. Abogados, jueces, periodistas, profesores, etcétera, que no eran militares de profesión, pero que igual se enrolan para defender a su capital. ¿M? Por otro lado, nuestro ejército, luego de algunas disputas que hay entre el ministro plenipotenciario en campaña, que era José Francisco Vergara, un personaje muy destacado de nuestra élite criolla, que era el dueño prácticamente de Viña del Mar en esa época y que a quien se le debe el nombre de la famosa Quinta Vergara, ¿m? Que prontamente la vamos a tener ahí en el Festival de Viña. Pero él era el ministro plenipotenciario que no se llevaba muy bien con Manuel Baquedano. ¿M?
Por lo tanto, inicialmente Baquedano tenía pensado crear 4 divisiones, pero Vergara, que era el que en definitiva representaba al gobierno central, establece que se creen 3 divisiones. ¿M? Obviamente, Baquedano, en términos generales, se somete a estas decisiones de Vergara, no muy contento, pero lo hace porque era lo que correspondía como soldado. ¿M? ¿Ya? Ahora, estas 3 divisiones se subdividen en 2 brigadas cada uno, sumando aproximadamente un total de 26.500 soldados. ¿M? Aquí tenemos una típica imagen del general en jefe de nuestro ejército, don Manuel Jesús Baquedano González, nacido en 1826 y muere el año 1897 con todos los honores que le correspondían por sus jornadas triunfales en la Guerra del Pacífico. Él fue el artífice del triunfo chileno en lo que yo denomino batallas trascendentes de la Guerra del Pacífico. ¿Mm? Tacna, Chorrillos y Miraflores. Aquí, entre paréntesis, aparece montado en el mítico caballo de Baquedano de nombre Diamante. ¿Mm? Y que también fue representado en su monumento, que curiosamente hay que tenerlo, hay que señalarlo y hay que tenerlo presente. Se construyó y se hizo y erigió este monumento en la Plaza Baquedano gracias a la erogación y colectas populares, no con fondos del gobierno. Por lo tanto, fue la ciudadanía agradecida de este gran general chileno que homenajeó a Baquedano con este monumento tan tristemente vapuleado por hordas que no vamos a calificar en este momento. Por su parte, el ejército peruano se divide en 4 cuerpos de ejército, los que asumen una posición defensiva al sur de la capital, partiendo en la costa junto al Morro Solar y terminando en Ate, es decir, en una línea de alrededor de 12 kilómetros de longitud, protegida por cerca de 31.000 hombres, lo cual es una ventaja a tener presente en este enfrentamiento, porque generalmente cuando tú atacas, eres el ejército atacante, por regla general, se requiere de una mayor cantidad de tropas, porque los que se defienden tienden a causar más bajas al ejército atacante. ¿Mm? Por lo tanto, eso hay que tenerlo presente en este tema, sin perjuicio de todo lo que tú señalaste en el sentido de que nosotros teníamos una tropa cohesionada, disciplinada y muy bien instruida. Y además, con todo lo que yo diría era esa aura triunfadora a través de todo lo que había sido el desenlace de las batallas previas y anteriores, frente a un ejército bastante más desmoralizado como era el ejército peruano, que además sus aliados, por los cuales ellos habían ingresado a la guerra, los habían abandonado. Sí, claramente eso pasó. Ahora, una Ahora de también, las... ¿no? Déjame comentar algo, Carlos. El tema del ejército peruano, ya está bien, sabemos que soldados que se retiran de Tacna, también la élite, pero también existió una parte de esto, por decirlo de una manera, de este peonaje de la hacienda y de los faltos de la élite que los pusieron ahí también a combatir. Y eso también explica un poco que no tenían una capacidad militar tan importante como las chilenas. Así es, efectivamente. Y de hecho, una de las razones que dan hoy día algunos historiadores, dentro de ellos reitero a Rafael Mellafe, está un poco la cohesión étnica o racial, si quieres tú. Lo racial hoy día está muy cuestionado, pero en esa época se consideraba mucho. De hecho, no olvidemos que Nicolás Palacio edita un libro el año 1905, si mal no recuerdo, llamado Raza Chilena. ¿M?
Y qué es lo que quiero señalar con esto? Que, por ejemplo, había un número importante también de tropas que habían sido sacadas de la sierra para ir a defender y a combatir en un ambiente geográfico que para ellos era tremendamente desconocido. Piensa tú que te Claro, saquen de la sierra para ir a meterte a un terreno árido, desértico, donde tú, además de hablar el quechua, no lograbas entender muy bien lo que era el español. Y por otro claro. lado, Por eso te no es- comentaba que el tema, lo que se plantean algunos historiadores es que efectivamente el concepto de nacionalidad estaba más centrado en las huestes chilenas que en el tema peruano. Y eso es una de eso las es razones. absolutamente correcto. Es Claro, así. Y es uno ¿sí? de los factores que se comentan siempre para establecer por qué se perdió la guerra por parte del Perú. Además de ciertos caudillismos, ¿ah? que Claro, sí. se generaban en esa época. Por ¿Ah? eso fue tan importante la creación de Diego Portales, porque hizo el Estado en forma. Sea como Exacto, se entienda, con sus imprecisiones, que después, posteriormente, Alberto Edward va a hablar de la fronda aristocrático. aristocrática, va a sostener, va a quitar un poco el piso de este apego tan legislativo o tan preciso por las leyes por los chilenos, pero sin embargo se tenía un edificio armado, conceptualmente Sí. hablando. Ahora, piensa tú que en lo que es la guerra del Pacífico, nuestro ejército, el 14 de febrero de 1879, cuando ocupa o reivindica Antofagasta, estaba conformado por aproximadamente 2.500, no pasaba los 3.000 hombres. Ese era nuestro ejército. Claro, Y tuvo rápidamente que conformar un ejército para poder enviarlo al norte. ¿Ah? Y el gran elemento que produce un entusiasmo en combate, para alistarse e ir al combate, el es el combate 21 naval de mayo. sí, ¿Mm? Entonces, nosotros ya logramos acuartelar y llevar a nuestras tropas a la ciudad de Antofagasta, donde estos soldados comienzan a ser instruidos para poder llevarlos posteriormente al enfrentamiento con el enemigo. ¿Mm? Para tener ya en el momento en que nosotros enfrentamos la última acometida contra Lima, con estos 26.500 hombres, más una reserva de sí. 9.000 hombres que estaban en Antofagasta y en las otras localidades que nosotros habíamos ocupado, llámese Antofagasta, Arica, Tacna, etcétera. ¿Mm? Aproximadamente, ¿cuánto duró la batalla, Carlos, de Chorrillos? L- La de Chorrillos, lo vamos a ver, Ya. lo vamos a ver. Parte como alrededor de las 7 de la mañana y termina alrededor de pasado del mediodía. ¿Mm? Vamos avanzando, todavía estamos no entramos al combate propiamente tal. Lo que sí quiero hacer referencia de que estos 12 kilómetros de longitud se consideran muy largos y por lo tanto no concentra hombres para ser bien protegidos frente a las acometidas que comete nuestro ejército, que son más bien concentrados. Y como Ya. estaban además separados por estas pequeños morros, no permitían que desde un lugar a otro se movilizaran rápidamente las fuerzas peruanas para ir a ayudar al sector que estaba más débil y más atacado por nuestras tropas. ¿Mm? Entonces, ese es uno de los errores que se le critica a Piérola en la organización de las fuerzas que van a defender Lima. La batalla se desarrolló consecutivamente en Villa, en las Pampas de San Juan y Santa Teresa, en el Cerro Marcavilca, el Morro Solar y finalmente en lo que es el pueblo de Chorrillos. Que ahí hay mucho paño que cortar en lo que es la entrada de las tropas en Chorrillos propiamente tal. Aquí hay algunos cuadros, qué sé yo, que se han hecho sobre la batalla donde tenemos la carga de caballería en Chorrillos, que siempre la caballería chilena fue
muchas veces decisiva en las diferentes batallas que tuvimos que enfrentar. Después de 8 horas de combate en diversos frentes, incluso con ayuda de nuestra escuadra, aunque no de modo sustancial, el ejército chileno resultó victorioso, acordándose una tregua, el llamado Armisticio de San Juan, y se efectuaron negociaciones, mientras ambos ejércitos hacían preparativos para otra posible batalla que finalmente se produjo por un confuso incidente que derivó en la batalla de Miraflores el 15 de enero de 1881. Ambos ejércitos sufrieron numerosas bajas, el chileno más de 3.000 entre muertos y heridos. O sea, prácticamente más del 10% de nuestras tropas son consideradas bajas en este enfrentamiento. Por su parte, el ejército peruano sufrió el doble, es decir, alrededor de 6.000 bajas, incluyendo los prisioneros que tomó nuestro ejército. Durante la noche, soldados vencedores y vencidos saquearon las numerosas bodegas chorrillanas, es decir, de Chorrillos, que estaban con una gran cantidad de pisco y vino, emborrachándose y cometiendo toda clase de excesos. Nuestros oficiales intentaron, sin éxito, restablecer el orden, destacando el coronel Baldomero Dublé Almeida, quien pagó su esfuerzo con su propia vida en Chorrillos. Aquí hay algunas discrepancias respecto de qué fue lo que pasó con Dublé Almeida, en el sentido de que él recibe un disparo y algunas crónicas dicen que fueron nuestras propias tropas las que hirieron a Dublé Almeida cuando él trató de aplacar los desmanes que estaban cometiendo. Pero crónicas y relatos de la época, dentro de ellos un libro de Benjamín Vicuña Maquena, señala que Baldomero Dublé Almeida es herido en un muslo en el momento en que trataba de hacer, estando acompañado de un oficial peruano, hacer que un grupo de peruanos que estaban produciendo una gran resistencia se rindieran. Sin embargo, a pesar de que nuestros soldados le habían advertido de que no se acercara, porque todos aquellos soldados que se acercaban a este grupo de peruanos que estaban refugiados en un altillo de una casa del balneario, le dispararon matando al oficial peruano y además dejando muy mal herido a Baldomero Dublé Almeida, que era un oficial destacadísimo, era teniente coronel, pero posteriormente se lo asciende a este grado de coronel, y él es enviado en el vapor Itata con otros heridos y con algunos caídos hacia la capital de Santiago de Chile, donde en definitiva muere a mediados de febrero. Él no muere en el campo de batalla, sino que muere producto de las heridas porque en el viaje se le produjo la gangrena y eso fue lo que en definitiva provocó, reitero, la muerte después de más de un mes prácticamente de estar muy, muy mal herido. Pero él muere en Santiago de Chile. ¿Mm? Aquí tenemos una imagen de Baldomero Dublé Almeida, destacado oficial gravemente herido en Chorrillos, que fallece en Santiago a mediados de febrero del año 81. Acá hay algunas imágenes que son interesantes porque vemos diversas fotografías que hemos podido extraer, pero también hubo numerosas fotografías obtenidas durante la Guerra del Pacífico, tanto de soldados como de regimientos, de buques, de unidades, por lo cual podemos deducir que la guerra, perdón, la fotografía en esta época estaba bastante diseminada por todo el país y también en el campo de batalla. De hecho, Chile, para esta campaña de Lima, lleva a fotógrafos
que puedan sacar y dejar algunos registros históricos para la posteridad. Y esta obviamente es una imagen que está colorizada de lo que es el campo de batalla de Chorrillos y San Juan luego del combate. Y todos estos puntos negros que uno puede, perdón, blancos, que uno puede divisar, son peruanos caídos en combate, es decir, son cadáveres. ¿M? Te fijas que hay por todo este sector, qué sé yo, diversos puntos Sí, yo los veo blancos ahí. y son bajas, reitero, peruanas en el campo de batalla. Acá tenemos otras fotografías que han sido extraídas de fotografías más extensas de soldados peruanos caídos en Chorrillos. Los franceses trabajaron harto este tema De en la varios fotografía, años, bueno, durante estaba varios el años. famoso estudio Curret en Lima, que es de donde se obtuvieron gran parte de la fotografía de soldados individuales chilenos. ¿Mm? Y acá hay una imagen también que no deja de ser dramática de los soldados peruanos caídos en esta batalla de Chorrillos y Miraflores, que están siendo apilados en lo que se va a transformar posteriormente en una fosa común. ¿Mm? Y aquí hay una foto que se colorizó y que se acercó respecto de estos cadáveres apilados. Es la misma fotografía, pero más acercada y coloreada de este campo de batalla. Aquí hay soldados tanto de Chorrillos como de Miraflores que se están enterrando en esta fosa común. Y aquí vemos los estragos que causó esta guerra de guerrillas, donde los soldados peruanos que se fueron replegando al mismo tiempo que iban cayendo las defensas de Chorrillos hacia la ciudad, hacia el pueblo, y se produjeron estos combates urbanos, que generalmente son muy duros, muy dramáticos, y que provocaron la destrucción prácticamente de este hermoso balneario de Chorrillo. Y aquí vemos el estado en que quedaron algunas casas en esta llamada calle Santa Teresa después de la batalla. ¿Mm? Acá también vemos casas prácticamente quemadas y destruidas por el fragor de la batalla, con algunos ciudadanos y personas que podemos divisar, ¿m? Eh, que se colocaron ahí para la fotografía. ¿M? Los disparos que tú puedes ver aquí en las murallas, en los restos de las murallas que quedaron, fruto del fragor del combate. Aquí está la casa de Ertiano, arrasada también por los combates de Chorrillo. Aquí vamos ya a entrar a la batalla de Miraflores. Vimos nosotros previamente que se había establecido un armisticio, una tregua, para ver la posibilidad de llegar a algún arreglo antes de que se llevase a cabo esta batalla final y antes de la entrada a Lima. ¿Mm? Sin embargo, vimos nosotros que se produjo una situación accidental que es la que vamos a relatar, pero acá vemos nosotros lo que es la primera línea, el esquema también de lo que fue la batalla de San Juan de Miraflores, donde tenemos nosotros lo que fue la batalla de Chorrillos, logrado el triunfo de nuestras tropas en esta primera línea, viene la segunda línea defensiva que obviamente es mucho más débil que lo que había sido la acumulación de tropas en Chorrillos. Acá vemos Miraflores, el Callao y prácticamente a tiro de cañón, Lima. O sea, caía Miraflores y significaba necesariamente la caída de El Callao y de Lima. Acá también vemos algunas imágenes en un croquis que también nos muestran las líneas defensivas de Chorrillos, de Miraflores, El Callao y prácticamente Lima a muy corta distancia.
Acá vemos una imagen, una fotografía real de un regimiento peruano que se alista para la batalla de Miraflores. Todo muy bien arreglado, muy equipado, pero gran parte seguramente estos soldados quedaron también ahí en el campo de batalla. Ahora bien, estando en plena vigencia la tregua acordada, Baquedano, quizás se podría decir que de manera imprudente, se acerca a inspeccionar las posiciones enemigas alrededor del mediodía. De pronto se escucha una descarga de fusilería que pudo haberlo abatido, pero resultó ileso. Sin embargo, esta descarga generalizó el fuego entre los contendientes, dándose inicio a la batalla, reitero, alrededor del mediodía. Cabe destacar que en Miraflores las fuerzas chilenas sumaban entre 10.000 y 12.800 efectivos, además de 80 cañones y 8 ametralladoras, a lo que debíamos sumar el apoyo de la artillería naval de los buques Blanco Encalada, Huáscar, O'Higgins y Pilcomayo para el bombardeo de la zona costera. En esta batalla se batió sola durante una larga hora la división Lagos, con un total aproximado de 4.487 hombres, a lo que debemos agregar toda la artillería, lo que nos da 5.787 hombres. Más tarde entró la reserva en acción, que contaría con 2.000 hombres, dándonos un guarismo de 7.787 soldados. Finalmente, la diezmada división Lynch, que había llevado el peso de la batalla en Chorrillos y que a lo sumo llevaba 5.000 hombres, nos da una fuerza total de 12.787 soldados chilenos. Acá vemos algunas imágenes del ataque a Barrancas en lo que es la batalla de Miraflores. Luego de más de 4 horas de combate, el ejército chileno, al mando del general Manuel Baquedano, derrotó a las fuerzas atrincheradas en parte de la segunda línea defensiva peruana en Miraflores, dirigida por Nicolás de Piérola, sin que las fuerzas peruanas de reserva, apostadas en las zonas de Surco y Ate, combatieran. Aquí nuevamente el gobernante peruano Piérola alargó demasiado las fuerzas defensivas, lo que permitió que fueran rápidamente derrotadas ya seguramente con un muy poco ánimo defensivo y con la moral absolutamente baja, fueron rápidamente derrotadas por nuestras tropas. Acá tenemos una imagen también de pinturas realizadas en lo que es la segunda línea de defensa de Lima. La batalla concluyó en definitiva cerca de las 18 horas, con una victoria completa de nuestras fuerzas, pero a un costo de unas 2.000 bajas entre muertos y heridos. Los peruanos, a su vez, sufrieron 5.000 bajas, incluyendo los prisioneros. Por lo tanto, si nosotros sumamos las bajas de Chorrillos, que fueron aproximadamente 3.000, y estas 2.000, nos da una suma bastante importante de 5.000 bajas, tanto muertos como heridos, lo que significa una suma enorme para Me habían un dicho el doble ejército de baja. contendiente. Piensa tú, 5.000 Claro, frente a de 2.600 son casi el 20%. bueno, Es enorme. A su vez, si sumamos los 6.000 bajas peruanas más las 5.000 de Miraflores, son 11.000, lo cual es prácticamente un tercio de los hombres peruanos que entraron en combate. ¿Mm? Lima, producto de la derrota peruana, comienza a sufrir el pillaje de casas y comercio por parte de los soldados peruanos que huyen en desbandada, lo que llevó al alcalde de Lima a solicitar la ocupación del ejército chileno.
Pensemos que esta batalla de Miraflores tuvo lugar el día 15, termina alrededor de las 6 de la tarde. ¿M? Y queda Lima prácticamente en anarquía total y sujeta al pillaje de los soldados, reitero, peruanos, no como los mitos han señalado de que son los chilenos los que cometen el pillaje. ¿Mm? Sí, Buena parte de hay, ese mito lo hizo, no recuerdo si era el cónsul o el embajador francés. Y de hecho, en Lima hasta hoy, en Perú, señalan que ese embajador francés o cónsul, que no me acuerdo en este momento el nombre, pero muy famoso. Eh, sí, gracias a él, y bueno, los franceses también aprovecharon esa propaganda, gracias a él se salvó prácticamente Lima. que no Ahora, era, perdón, no era un embajador, ni era un residente sino que era un marino francés que estaba a cargo de la escuadra francesa, que habían buques de muchos países, viendo cómo se desarrollaba en el combate, porque eso era un proceso de aprendizaje que ellos obtenían. Y ese es algo de Tour, no me acuerdo muy bien, sí, sí, un incluso nombre creo que francés un poco tiene un complejo. canto, si Pero lo, tal como dices tú, es muy, muy conocido y reconocido por los peruanos. claro, Y que, pero que eso es un mito, eso es un mito. Él así no dijo es. eso, sino que fue todo la gente del comercio de Lima que le solicitó también, junto con Y el el cuerpo alcalde. diplomático, Claro, efectivamente el cuerpo diplomático fue, junto con el alcalde de Lima. y también con la Cámara de Comercio, lo que quedaba de los extranjeros en Lima que le solicitaron al ejército chileno que apurara la causa. Así es, Claro, porque así Baquedano es. no quería ingresar al tiro de inmediato porque pensaba lo mismo. Vamos a tener bajas, van a haber tiroteos, hay gente por ahí que todavía. Entonces, eso, yo quería acotarlo nomás porque se No, no, suele. no, sí, es muy válido porque Claro, eh, esto yo lo ese, conversé en el curso de doctorado con Javier González, que él tenía, que es un destacado historiador chileno, de la Universidad de los Andes. Y él señalaba, él tiene toda una fuente, es un experto en esto. Y nos hizo leer documentos donde este francés y se arrogaba todo ese proceso. claro, lo que pasa es que también dentro de los mitos de este marino francés, él se dice que fue poco menos que a ponerle condiciones Ah, a Baquedano, Achille. a Mm, lo cual poco menos que lo habría intimidado con el ataque de la escuadra francesa, pero no olvidemos que en ese momento nosotros teníamos una escuadra mucho más poderosa eh, que los buques franceses que estaban disponibles. Así que ese mito se cae por sí solo con todo lo que son los estudios posteriores. Y de hecho claro, hay hoy día historiadores peruanos que han ido atacando muchos de estos mitos para tratar de acercar un poco la historia de la Guerra del Pacífico a los peruanos, pero desde un punto de vista verídico, y de que asuman en definitiva que la élite peruana que gobernaba en esa época cometió numerosos errores, que fueron los que llevaron a la pérdida de la Guerra del Pacífico. ¿Mm? Por lo tanto, en definitiva, Chile lo que hace es ir a poner orden a la capital limeña. Acá tenemos unas muy buenas imágenes, pensando en lo que era la fotografía de esa época, de soldados chilenos heridos durante la batalla de Miraflores. ¿Mm? Tienen, yo diría, para ser de la época, una resolución bastante buena. ¿Mm? sí, sí, sí. Y acá tenemos otra fotografía que muestra el entierro de soldados aliados después de la batalla de Miraflores. Obviamente son fotografías que han sido coloreadas. ¿Ah? Hoy Claro. día todo se puede colorear. ¿Mm? Aquí tenemos una fortaleza peruana de la línea de Miraflores tomada por las fuerzas de Chile. Algunas consideraciones finales respecto de lo que hemos estado conversando. Creemos, o creo, que por los efectos que se produjeron con ambas batallas, las podemos considerar como las más trascendentes para ambos ejércitos, ya que implicó en definitiva la caída
de la capital del Perú en manos de Chile. Por eso que es trascendente, porque implicó la caída de la capital virreinal, en definitiva. Para nuestro ejército, el desafío en estas batallas no era menor, ya que en ambas había que enfrentar posiciones muy bien fortificadas, ya sea por la acción del hombre como además de la naturaleza, lo que implicó enfrentar dificultades enormes desde el punto de vista logístico, de la comunicación, del número de efectivos y la estrategia y táctica a utilizar, entre otras dificultades. Más aún, si tenemos presente que de haber perdido estas batallas por parte de Chile significaba para nuestro ejército perder la mayor parte del contingente militar que se encontraba en campaña, lo que hubiese implicado la pérdida de una posición política que para ese momento era muy favorable para nuestro país. O sea, disponer de 26.500 hombres para estas batallas era prácticamente para Chile tirar, como se dice coloquialmente, toda la carne a la parrilla. Era el todo por el todo. Sin embargo, si para Chile la situación era compleja, para el ejército peruano no lo era menos, ya que la situación que ellos enfrentaban era, por así decirlo, de vida o muerte, ya que luego de la campaña de Tacna y Arica, donde habían perdido a gran parte de sus mejores tropas, su diezmado ejército se replegaba hacia Lima para reorganizar sus fuerzas y poder sumar otros soldados, con los cuales organizar una fuerza efectiva de su territorio y frenar de este modo el imparable avance del ejército chileno que dirigía sus fuerzas raudo y amenazante hacia su capital. En síntesis, podemos señalar que se cumplió con el objetivo militar de destruir al ejército defensor. Sin embargo, hay que tener muy presente este punto. El objetivo político estaba muy lejos de haberse logrado. El gobierno peruano de Nicolás de Piérola huye a la sierra con la intención de seguir la guerra, quedando la capital del Perú acéfala, siendo nombrado Patricio Lynch como general en jefe del ejército de ocupación de Perú y por consecuencia el gobierno de Chile no tiene un interlocutor válido con quien entenderse. Por lo tanto, no hay cómo llegar a un fin de la guerra. Desde este punto de vista, la guerra continuará por 3 años más, ya que nuestras fuerzas entregan totalmente la capital y el territorio peruano el año 1884, que es cuando podemos dar por finalizada la Guerra del Pacífico. Las tropas chilenas entraron a Lima el 17 de enero y nuestras tropas triunfantes desfilaban por tercera vez en la capital de Perú. Ahí tenemos. Qué bueno eso que dijiste ahí, Carlos, el periódico, Ah, la fuente. este es un telégrafo de la moneda. Viva Chile. Rendición de Lima. Es un Telegrama telegrama, de ya. Arica a las 9:40. Señor presidente, llegó el Itata con grandes noticias. A ver, Entonces, este weón, dice, espérate, deja ponerme es, algo de Batewar, no alcanzo a ¿no? leer Batewar, algo así, o Sí, Campamento de Chorrillos, voy a saltarme eso. Campamento de Chorrillos, enero 16 de 1881, gran batalla y brillante victoria a la altura de Chorrillos el día 13. Ese es el cablegrama que anunciaba la rendición de Lima. Y una pintura donde se ve al general Baquedano con su caballo diamante al frente de sus tropas ingresando a Lima este 17 de enero de 1881.
Ese es el análisis que queríamos recordar estando Claro, haciendo esta grabación un día 14 de enero, ¿ah? Es decir, el día de la tregua, ¿ah? De así ese es. año 81 y que está intermedio entre la batalla de Chorrillos y la batalla de Miraflores. Bueno, agradecerte como siempre, Carlos, lo generoso que eres para con el instituto y también para con nosotros que aprendemos de todos estos temas de fechas y hechos históricos importantes que ha tenido nuestro país. Eh, a mí me parece que, como tú lo dices, estas son como las batallas trascendentes. Después nos puede replicar, pero también fue trascendente el 21 de mayo, también otra fecha, después Huamachuco, en fin. Pero sí, claramente, con estas dos batallas se termina lo que es la campaña de Lima. Yo recuerdo cuando he leído libros de historia relacionados con la Guerra del Pacífico, uno de los reproches que se le hace a Baquedano es por qué no fue más táctico. Y generalmente él responde es que los chilenos tienen que, eso lo dice Encina, los chilenos tienen que demostrar su hombría e ir de frente y pelear. ¿Qué- Sí, qué- a ver, ¿Eso es un mito? mira, ¿Lo han escrito mal los historiadores o efectivamente sucedió? a ver, a mí me encanta Encina, ¿ah? Soy un gran admirador de él, pero respecto de sus críticas hacia Baquedano, creo que es bastante injusto con el general. ¿M? Sí, Lo bien, menosprecia, lo ningunea y lo mira muy en menos. ¿M? Y yo creo que comete un gran error nuestro querido historiador Francisco Antonio Encina, porque creo que no logra entender la capacidad táctica y estratégica que desarrolló Baquedano a lo largo de todo el periodo en que él es comandante en jefe. ¿Mm? No podemos dejar de mencionar que Baquedano constituye o le cambia la esencia al ejército en campaña porque pasamos de un general individualista, Erasmo Escala, que era el que tomaba todas las grandes decisiones, y que es en ese periodo donde nosotros estábamos a duras penas y en gran parte a veces logramos algunos triunfos por errores del enemigo más que por grandes virtudes nuestras. ya, perfecto. Baquedano crea lo que es un Estado Mayor. Él reúne a un conjunto de destacados oficiales que lo están asesorando en la toma de decisiones. Llámese a un general Velázquez, general de artillería, llámese a un Pedro Lagos, a un general Maturana, ¿ah? Que llega posteriormente, y, y si bien es cierto, él toma la última decisión, siempre está escuchando a este conjunto de oficiales que lo están asesorando, creando este Estado Mayor en campaña. Por lo Ya, tanto, él no es el soldado que toma la decisión solo, sino que perfecto. siempre lo hace de una forma tal que en definitiva logra mover sus piezas de ajedrez, incluso en pleno combate, sabiendo dónde tenía que mover sus fuerzas, sabiendo dónde, siendo él un oficial de caballería, sabía dónde mover a la caballería para lograr en definitiva volcar una batalla en favor de nuestras fuerzas. Y por eso que en él yo diría que recae con mayor mérito esa frase que nosotros escuchamos de que somos un ejército siempre vencedor y jamás vencido. Baquedano es el general siempre vencedor y jamás vencido. Él nunca fue derrotado en un combate y menos en una batalla. Y él forma parte principal de estas batallas trascendentes que nosotros hemos reseñado en esta conversación. Por lo tanto, Yo, creo que Encina, en ese análisis que hace de Baquedano, es injusto y es errado en su sí, visión. ahora,
en honor a la verdad, no solamente Encino, sino que hay un par de historiadores también Claro, es que hay algunos otros personajes, las Tarres, si mal no recuerdo también, pero que lo ven también, en el caso de las Tarres, que critica a Baquedano, lo ve con un prisma político, más que de carácter militar. y qué te parece todo esto que ha sucedido lo dijiste al inicio, eh, volver a restaurar el monumento de Baquedano, A la ver, estatua, donde corresponde, claro, pues. bueno, eso significa meternos un poco en el tema de lo Pero, que es la contingencia sí, política, que pero no le voy a sacar sí, no, pero hagamos abstracción, Carlos, de lo que es la contingencia política y como país, porque uno puede reprochar, incluso hasta el día de hoy, los rusos, algunos rusos, el tema de Stalin, que podría haber sido de los peores dictadores del mundo, Stalin. Yo creo que no hay historiador que no esté de acuerdo con eso, salvo historiadores marxistas, evidentemente. Pero igual los rusos tienen como un cierto respeto en alguna figura, en alguna medida con sus héroes, con todo, por más o supuesto. menos. Pero nosotros como que siempre estamos cuestionando eso. Los alemanes, los norteamericanos, todo el mundo hace eso. A ver, el homenaje o el lugar donde está el soldado desconocido es un lugar venerado por moros y cristianos, Claro. salvo en nuestro Debería país, ser, claro, salvo en nuestro país. claro, en todas Ahora, partes. te reitero que eso significa meternos en lo que es la batalla cultural, meternos en Gramsci, meternos en una serie de otros No, temas que, pero a es lo que voy, que, Carlos, disculpa que te interrumpa, en otros países, seas de la tendencia de izquierda, o sea, de tendencia derecha, en fin, o neutro, o sea, masón o católico, tienen esa característica. En cambio, nosotros ya hemos cuestionado, tengo entendido de que van a colocar una estatua de Gabriela Mistral, así como, bueno, eso significa que estamos perdiendo la batalla cultural. ya. Es eso, Pero, sí, sí. pero debe eh, ser ¿será el general más exitoso en la historia nacional, Baquedano? A ver, nos ponemos aquí no a ojo conozco de... otro, no Sí, conozco otro. Lo dejamos ahí para el análisis, para que nos digan en guerra, pues en una guerra propiamente sí, tal. claro, No sí, conozco sí. otro. Por ejemplo, dentro de la Armada, sostengo que el mejor marino de guerra que ha entregado la Armada chilena, es Juan José Latorre Benavente, Claro, sí, eso lo el mejor comentaste. marino de guerra. Sí, así que Y, eso. y el mejor general de ejército en guerra en nuestro país, a mi juicio, es Manuel Jesús Baquedano González. Claro, sí, sí. No, yo te lo pregunto más que nada porque en general a mí me gusta el tema de historia militar, pero yo no soy un experto. Yo creo que tú eres un experto, ¿no? Que te has dedicado Ahora, al tema. todas estas cosas que uno puede afirmar categóricamente son discutibles. Sí, sí, ¿Ah? son discutibles. Cuando uno quiere elegir al mejor futbolista de Chile, del mundo, van a surgir siempre diversas versiones. En Sí, mi pero ¿por qué posición, no me el vienes a mejor jugar a mí? marino y el mejor general son los que yo te Vale. señalé. Bien. Eh, bueno, ¿qué más decir, Carlos? Yo Mira, creo que a ver, quedamos muy claros qué es lo que estamos celebrando. Eh, nuevamente volvemos con el tema de las fechas. Es una tristeza que haya pasado casi inadvertido todo este tema de la batalla de Chorrillos y Miraflores. Y, y bueno, y ese es el objetivo del instituto, porque está exacto. recordando fechas importantes. Mira, yo, a ver, quisiera tal vez concluir con dos cosas. ¿Eh? Por un lado, que el 13 de enero se conmemora también, en homenaje a la batalla de Chorrillos, el Día del Veterano de la Guerra del Pacífico. ¿M? Por lo tanto, y eso fue establecido por ley. Y hay un destacado historiador también, don Mauricio Pelayo, un tremendo investigador histórico, que él hace recorridos el día 13 de enero en el cementerio general por las tumbas
y los mausoleos Ah, donde están importante. nuestros veteranos sepultados, y él a su vez está permanentemente en las redes sociales recordando a estos grandes héroes que nos ha entregado la nación, y no solamente a los héroes conocidos, sino que muchas veces a ese soldado que por primera vez lo venimos a escuchar hablar, porque él dice que un soldado solamente muere cuando se le olvida. Claro. ¿Cómo se llama el historiador que hace esto? Mauricio Pelayo. Mauricio Pelayo, perfecto, para que lo tengan Tiene, presente. tiene también, al igual que Rafael Mellafe, numerosos libros escritos sobre la guerra del Pacífico. Ellos son, yo diría que dos de los actualmente grandes investigadores históricos de la guerra del Pacífico, y que han también llevado a cabo numerosas desmitificaciones de hechos que no están muy acordes con la realidad. Perfecto. Bien, agradeciendo a las personas que nos van a ver el video y nuevamente señalando que el objetivo nuestro como instituto es recordar hitos y fechas importantes a nivel histórico. Uno de los objetivos que estamos tratando de cumplir. eh, Nos despedimos y los dejamos invitados a los programas que vamos a tener durante el año, que van a estar relacionados con este tema de historia. Y esperamos la próxima semana sacar un tema sobre otra fecha realmente trascendente, de las trascendentes que hay en nuestra patria, que es el Día del Roto Chileno, el 20 de enero. Esperamos hacer un programa para saber qué es lo que es efectivamente, qué se celebra, por qué se celebra, y hablar un poco de lo que es nuestra identidad, qué es lo que es ser roto chileno. ¿Mm? Esperamos que, si contamos con la participación de Carlos, eh, para darle mayor realce al programa, sea bienvenido. Bien. Un saludo, Carlos, si te quieres despedir. Reinaldo, solamente lo último, que se me fue señalarlo, si que alguien quiere por ABC este PPT, este PowerPoint, les voy a dejar, lo pueden pedir a través del instituto, Sí, sí, en que el se correo. conecten ahí, o Tenemos- también a través de mi correo electrónico, que es cvaldenegro.abogado@gmail.com. yo en la descripción lo voy a colocar tu correo para que para que Sí, te lo soliciten. todas estas fotografías, todo este material es de Chile. No hay aquí propiedad intelectual ni derecho de autor. No, es de todos nosotros. Así que el que lo quiera, yo se lo envío y no hay ningún problema. Perfecto. Bueno, gracias, Carlos, gracias a las personas que nos van a ver este video. Saludos, chao. Hasta luego.